Muy buenas tardes, hermanos. Es para mí un placer estar el día de hoy compartiendo la palabra que el Señor ha preparado tanto para mí como para ustedes. Espero que esta porción de la Escritura haga el efecto que tiene que hacer sobre nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por la palabra que tú has preparado para nosotros. Gracias te damos, Señor, por los medios de comunicación que has puesto a nuestro servicio, que has puesto a nuestro favor, para poder distribuir, Señor, y para poder compartir la palabra hacia otras personas, Señor. No nada más a los de la iglesia, Señor, sino a otras personas que también la van a ver, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por los medios y por la inteligencia que tú le diste al ser humano para crear estos medios de comunicación, bendito Dios. Los ponemos en tus manos y bendecimos a la iglesia en general, a la iglesia de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pocos relatos en la Biblia son tan trágicos como este. Aquí tenemos un hombre al cual Dios le dio 20 años para empezar a vencer al enemigo. Y sin embargo, al final el enemigo terminó venciéndolo. La historia de Sansón es una advertencia. Y Pablo lo describe de esta manera en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué es esto? Que tenemos que prepararnos, que tenemos que ser constantes, tenemos que estar ejercitándonos en lo que Dios nos ha mandado. ¿Y que nos ha mandado? La oración, el amor, la paciencia, la prudencia, la disciplina, la constancia, ser perseverantes, no dejarse derrotar, no dejarse vencer por cualquier cosa, sino al contrario, tenemos que prepararnos en todo y por todo, porque le servimos a Dios. Pero ¿por qué Sansón estaba perdido? ¿Por qué no encontraba Sansón el propósito que Dios tenía para él? Podemos verlo en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 32. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Entonces Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a juzgar de tal manera que no vamos a ser condenados con los demás, con los que no creen. Entonces vamos a ser juzgados y apartados para Dios. Así que en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 33 nos dice: así que mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. ¿Por qué tenemos que esperarnos? Pues para ponernos a cuentas, para reunirnos todos juntos y limar toda aspereza que haya en el cuerpo de Cristo, y que esa aspereza sea quitada completamente para que podamos llevar a cabo lo que es la cena del Señor y comerla, como dice su palabra, no a la ligera, sino con uso de conciencia, y comerla con manos limpias, con el corazón limpio. ¿Y por qué lo cita? Por la fe en la palabra que tenemos de Dios. Esa fe que nos mueve y nos lleva a hacer cosas importantes, y que nos lleva a lugares y a hacer cosas que también ni siquiera habíamos pensado. La fe que tenemos en Dios nos ha dado las armas para seguir adelante, para seguir viviendo. En el libro de 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 nos hace una advertencia y nos dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Podemos juzgar, podemos criticar a los demás, pero nosotros tenemos que estar atentos a no caernos, a no resbalarnos para cometer errores. Mas sin embargo, la vida de Sansón fue un tropiezo tras otro tropiezo.
Y no por eso lo estamos juzgando, sino a través de este pasaje, a través de esta palabra, vamos a aprender las cosas que hizo mal Sansón para que nosotros no la hagamos, para que nosotros también enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a la iglesia y a los hermanos a que hay cosas que no tenemos que hacer. Como por ejemplo, vamos a ver 5 puntos, y el primero de ellos nos habla acerca de la herencia que despreció Sansón. ¿Por qué despreció su herencia? Porque él venía de una familia donde unos padres oraban todo el tiempo a Dios, buscaban la presencia de Dios, y para ellos la oración era algo fundamental para su vida. Tal es el caso que antes de que naciera este Sansón, su padre oró a Dios y preguntándole que nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Híjole, qué importante es para nosotros como padres orar por nuestros hijos y sobre todo para darles una buena guía y dirección. Saben, muchas veces nosotros nos ocupamos de orar por otras personas, nos ocupamos de buscar el beneficio de otras personas, pero en la casa a veces cometemos el error y no lo hacemos. Por eso es importante hoy para nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor Dios Todopoderoso, que pongamos manos a la obra, que oremos por nuestras familias, que oremos por nuestros hijos, que oremos por nuestra esposa, para que haya un fruto y haya una instrucción antes de haber una disciplina. Mas sin embargo, sus padres le tenían tanto respeto a Dios, temían a él y le inculcaron a Sansón esa parte de adorar a Dios, de darle ofrenda a Dios. Y sus padres llevaban ofrenda a Dios y la quemaban porque creían en sus promesas. Mas Dios les dio unas instrucciones para Sansón. Y aparte le dio una investidura especial. ¿Qué es esto? Lo vistió con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo lo que él haga pudiera dar buen fruto, pudiera ser de bendición, pudiera vencer a sus enemigos. ¿Sí? Y Dios les dijo el nombre que deberían de ponerle. Y su nombre es Sansón. Y el nombre de Sansón significa pequeño sol. Y les dijo que tenía que ser nazareo. ¿Qué es esto? La palabra nazareo quiere decir consagrado a Dios o separado. No separado de Dios, sino separado del pecado, separado de los hombres. Un nazareo nunca debía beber alcohol ni tocar un cadáver, y la señal de su dedicación sería su cabello sin cortar. Toda esta maravillosa herencia la despreció Sansón. Ya adulto, en lugar de ponerse en las manos de Dios para realizar la tarea dada por Dios, decidió vivir como le placía. Y a quien no le gusta vivir como le place. A quien no le gusta hacer lo que uno quiere, lo que yo quiero. Eso me gusta hacer. Pero más sin embargo no tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque me tengo que preparar, tengo que capacitarme para no caer, para no quedar descalificado, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 9:27. Tenemos que preparar nuestro cuerpo, disciplinarlo, y no nada más el cuerpo, sino también la mente. Tenemos que prepararla, capacitarla, el corazón para que esté firme delante del Señor y no se aparte a la primera de cambio. Y qué trágico es cuando Dios le da a un joven una maravillosa herencia y una gran oportunidad y la toma a la ligera. Muchas veces nosotros como hijos tomamos las oportunidades que nos dan nuestros padres a la ligera. Nos dan la oportunidad de estudiar y a veces cometemos el error de no estudiar de acuerdo a la voluntad de nuestros padres o de acuerdo a lo que nosotros queremos, mas sin embargo se nos hace fácil decir no quiero estudiar.
no me interesa, yo no fui bueno para la escuela, pero ellos se están sacrificando para que nosotros estudiemos, para darnos algo que tal vez ellos no lograron o no tuvieron. Muchos de nuestros padres no tuvieron escuela, y entonces trataron de darnos a nosotros para que nosotros pudiéramos ser gente importante delante de la gente, delante de los demás. Y se nos hizo fácil despreciarla, rechazarla. Ahora, como hijos de Dios, muchas veces también rechazamos las oportunidades que nos dan. ¿Por qué? Porque nos sentimos tan espirituales o nos sentimos tan especiales que no nos sentimos dignos de hacer cualquier trabajo, de desempeñar cualquier labor que se tenga que hacer dentro o fuera de la iglesia. A veces nos sentimos tan especiales o nos han inculcado que somos tan especiales que no merecemos hacer un trabajo inferior de acuerdo a la altura o a la categoría que tengo como hijo de Dios. Pero más sin embargo, como hijo de Dios, recordemos que somos siervos, que somos esclavos de Cristo y tenemos que estar para servir, no para ser servidos. Punto número 2, desafía a sus padres. Esto lo vemos en el capítulo 14, del versículo 1 al 4, donde una evidencia de la decadencia espiritual que puede verse en la vida de Sansón o en la vida de cualquier cristiano, ¿sí? Es su relación con sus padres, su relación con su familia. Estamos seguros, y es cierto, que Sansón descendió tanto en lo espiritual como geográficamente, porque en lugar de quedarse dentro de las fronteras de Israel, se introdujo en territorio enemigo. Se enamoró de una mujer filistea. Y saben, la palabra de Dios nos habla acerca de ese tipo de relaciones y nos dice que los hijos de Dios, los hijos de Israel, no deben de casarse con las hijas de otros pueblos, de otras naciones. Y lo tiene bien estipulado en el versículo 34 del libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 16, donde dice: ¿aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses? Eso es algo muy importante que Dios quería. No quería que hubiera ese tipo de mezclas para que su pueblo no se apartara de él. Mas, sin embargo, el pueblo muchas veces fue muy necio e hizo lo contrario de lo que Dios les decía. En el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, nos dice: no te unas en matrimonio con su gente, no permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Nuevamente, Dios nos habla y nos dice que no haya mezcla entre el pueblo de Dios con otro pueblo, con otra nación. ¿Para qué? Para que no nos contaminemos, para que no pequemos en contra de Dios, para que no seamos rebeldes y nos vayamos a adorar a otros dioses. En el segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, nos dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la luz? Asociarse con la maldad, perdón. ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios, viviente, como dijo Dios: viviré entre ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos,
e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vean la oportunidad que nos da Dios al ser llamados hijos, y que Él viva y camine entre nosotros, se mueva entre nosotros como a Él le plazca. Mas sin embargo, muchas veces nosotros no hacemos lo que Dios nos dice. Queremos hacer lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, y quiero tomar lo que yo necesito, lo que creo que me conviene, no lo que es mejor para Dios, porque a Dios no lo veo, pero yo puedo hacer lo que yo quiera mientras no ofenda a Dios. Y saben, un propósito muy grande o un mandamiento muy grande dentro de la palabra de Dios es obedecer, ser obedientes. Y lo repite en muchas ocasiones. Tan es así que en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo del 1 al 4, nos habla acerca de Abraham, que manda a su siervo a conseguir esposa para su hijo Isaac dentro de las hijas de sus hermanos. ¿Para qué? Para que no haya mezcla y no se separen, no haya esa rivalidad de que tú por qué adoras a Dios y yo adoro a mis imágenes. Entonces no, en el pueblo de Dios tenemos que adorar al Dios Todopoderoso, al Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. ¿Qué le dijo a sus padres? No les preguntó. Y cuando ellos le recordaron la ley que Dios les dio acerca de no juntarse o llegarse a mujeres de otra nación, él despreció la enseñanza de sus padres. Nuevamente volvió a despreciar algo que sus padres le enseñaron. En este caso, sus padres le enseñaron la ley y se la mencionaron cuando él se volvió terco por enamorarse de una mujer filistea y hizo berrinche y dijo: tomadme esta por mujer, y les ordenó, no les pidió, sino que les ordenó, porque ella me agrada, porque ella me gusta. Muchas veces como hijos de Dios, tanto a nuestras hijas como a nuestros hijos se enamoran de mujeres que no son cristianas, que no buscan la presencia de Dios. Y entonces es cuando, por el hecho de aferrarse a algo, a la larga empiezan a tener problemas, empiezan a tener dificultades. Y no que en el matrimonio no haya problemas, es parte de un matrimonio. ¿Por qué? Porque somos caracteres diferentes, porque tenemos pensamientos diferentes, mas sin embargo la palabra de Dios dice que somos uno solo. Entonces tenemos que pensar y actuar juntos como matrimonio. Mas sin embargo, cuando el matrimonio es entre un creyente y un incrédulo, ahí no se puede marchar junto, sino va a haber discordia, va a haber disputa. ¿Por qué? Porque pasas demasiado tiempo en la iglesia y tú pasas demasiado tiempo tomando que no me tomas en cuenta. Y entonces son donde hay los problemas, o al revés. La mujer es la que sale todo el tiempo y el hombre es el que trata de buscar a Dios y al final de cuentas es jalado por ella y es llevado a adorar a otros dioses. Entonces, muchas veces hemos escuchado esta de: yo lo voy a convertir, yo voy a hacer que se acerque a Dios. Y a veces ni siquiera nosotros mismos nos acercamos a Dios para poder llevar almas a los pies de Cristo. Y se aferró, dijo: porque ella me gusta, porque ella quiero que sea para mí. No le importó que su deseo no le agradara a sus padres. Tampoco le importó que su deseo no le agradara a Dios. Mas Dios, en su misericordia, iba a anular ese matrimonio. Y iba a anular ese pecado de desobediencia contra Dios, ese pecado que había cometido Sansón. Y lo usaría para debilitar a los filisteos. ¿Cuántos jóvenes cristianos necesitan detenerse en este momento y considerar con cuidado cuando menosprecian a sus padres,
que les han hablado de la palabra, les han hablado con amor, les han hablado con paciencia y les han mostrado el camino que deben de seguir. Mas sin embargo, ellos no lo han hecho, o no lo hemos hecho como hijos de Dios. Yo te pido en este momento, joven, que tomes un momento de reflexión para hacerlo. Punto número 3. Contaminó su cuerpo. En aquellos días, los padres arreglaban el matrimonio y había varios meses entre el compromiso y la boda. Cuando Sansón se encontró con el león, Dios le dio el poder para vencerlo, aun cuando Sansón no estaba caminando completamente en la voluntad de Dios. Cuando regresó algunos meses más tarde para completar el matrimonio, encontró miel en el cadáver del león. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a esto? En el libro de Números, capítulo 6, versículo 6, del 6 al 9, nos dice: y no se acercará ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor. Entonces Sansón no tenía que haberse acercado al cadáver del león que ya había matado. ¿Por qué? Porque era otra vez nuevamente desobedecer la palabra de Dios y hacer lo que él quería. Mas sin embargo siempre hay algo que nos llama, que nos mueve. Y en este caso se contaminó porque se acercó nuevamente al león que había matado para comer miel, la miel que había en esos huesos, la miel que había en ese cadáver de león. Si alguien caía muerto a su lado, el cabello de la persona que había hecho voto al Señor, que había hecho voto de Nazareo, tenía que ser cortado 7 días después para que él fuera limpio y la contaminación se le hubiera quitado. Pero como futuro líder que iba a tomar en su lucha contra los filisteos, Sansón tendría que estar cerca de los cadáveres de las personas que matase en batalla. Por lo tanto, la misma naturaleza de su misión o su comisión trataba que no estaba bajo la ley que prescribía que los nazareos no tocasen cadáveres. Él no estaba sujeto a esa ley, porque Dios lo había levantado con un propósito: para liberar a su pueblo de la opresión de los filisteos y librar esas batallas por ellos. Y lo vemos también cuando Sansón mató a miles con una quijada de burro. Si eso hizo con una quijada de burro Sansón y mató a miles, ¿qué hubiera hecho si hubiera agarrado más partes de ese burro? Pero sin embargo nos dice que un nazareo nunca debía tocar un cadáver. Pero Sansón a propósito se contaminó debido a la miel. ¿Cuántos cristianos hoy en día nos contaminamos viendo el internet, viendo cosas que no deberíamos de ver? Un libro, una revista, una película, o una amistad que nos induce a hacer lo malo. No nos está obligando, pero está de continuo sugiriéndonos ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es aburrido. ¿Por qué eres aburrido? ¿Por qué no te permites esta libertad de ir y tomarte una copa? ¿Por qué no te permites esta libertad de fumarte un cigarrillo? ¿Por qué no te permites esta libertad de ir con las muchachas o de irte con los muchachos? Entonces, por un poco de miel muchas veces podemos perder todo. Podemos perder el propósito por el cual Dios nos puso aquí, por el propósito por el cual Dios nos levantó. La miel es un distractor,
El pecado es dulce, el pecado es agradable, el pecado es rico, pero las consecuencias de ese pecado es pasar una eternidad en el lago de fuego y azufre. Yo te invito en esta hora que te apartes de todo pecado, que te apartes de todo aquello que veas agradable. ¿Para qué? Para que no pases una eternidad en el lago de fuego y azufre, en el infierno. Triste es decirlo, pero Sansón pasó el pecado a sus padres y entonces lo convirtió en un juego para entretener a sus amigos. Como nazareo y como judío no tenía derecho a participar en una boda filistea mundana. El matrimonio nunca se completó, pero las semillas del pecado quedaron plantadas en su corazón. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros como padres hacia nuestros hijos? La palabra nos lo dice en el libro de Job, capítulo 1, versículo 4 y 5. Los hijos de Job se juntaban, se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. ¿Por qué nada más de Job? ¿Por qué no la podemos hacer nuestra? Por tanto, ¿qué tenemos que hacer todos los días nosotros como padres? Tenemos que practicarlo, tenemos que ponernos en la brecha y orar e interceder por nuestros hijos. Es nuestra obligación como padres. Mientras nuestros hijos están pequeños, aun cuando están grandes, tenemos la obligación de orar por ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten del camino, para que tengan misericordia y perdón de sus pecados. No por ellos mismos, porque si fuera por ellos mismos, ellos no se arrepienten, mas sin embargo, por amor a Dios, por amor a sus padres. Así como lo hizo Dios con David, que le dijo, por amor a David, mi siervo, dejaré que uno de su descendencia esté en el trono por siempre. Y así podría ser con nosotros, por amor a nosotros, por ser padres piadosos, por ser padres que se preocupan por la integridad de sus hijos, por ser padres que aconsejamos a nuestros hijos en amor, en justicia, en disciplina, y hay una corrección. Híjole, podríamos ganar muchas cosas. Qué triste es ver que muchos de los niños, y estamos hablando de niños entre 3 y 4 años, le están pegando a sus papás y los papás no hacen nada, los dejan ser golpeados. Nosotros tenemos en nuestras manos la obligación de educarlos, de criarlos con disciplina, de criarlos en amor y en respeto. No tenemos que golpearlos, pero sí disciplinarlos y enseñarles el primer mandamiento que nos dice la palabra, y que es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que todo lo que tú hagas te vaya bien. Punto número 4. Despreció la advertencia de Dios. En el capítulo 15, de lo que al parecer son victorias, y sin embargo concluye con un hombre fuerte, completamente exhausto por falta de agua, quemó los campos de los filisteos cuando amarró lumbre en la cola de las zorras y las soltó, y empezaron a quemar todos los campos de los filisteos. Pero los filisteos se le fueron en contra y mataron a la que iba a ser su esposa y a su suegro. Y entonces Sansón tomó venganza por lo que habían hecho. Y entonces muere más gente, pero el mismo pueblo hebreo
el mismo pueblo de Israel, lo entrega al enemigo, porque se lo piden, porque estaban en opresión, lo estaban oprimiendo. Entonces lo entregan en manos de los filisteos. Mas Dios le libró. Pero entonces le advirtió, mostrándole cuál débil era. ¿Por qué? Porque era un hombre. No era un Dios, era un hombre y tenía sed. Igual que tú, igual que yo. Tenía debilidades. Tenía necesidades tanto físicas como espirituales. Entonces Dios le muestra cuál débil era y cuánta necesidad tenía él de Dios. Pero saben, sus padres eran personas de oración. Mas sin embargo, nada más en la vida de Sansón hay 2 oraciones que él hizo a Dios. La primera, en el capítulo 14, versículos 18 y 20, donde le pide agua a Dios. Y la segunda oración que encontramos en la vida de Sansón fue en el capítulo 16, versículo 28. Y le pidió fuerza para destruir a los filisteos. Qué triste es que los padres se acercan confiadamente a Dios, lo buscan con todo su corazón, con todo su ser, mas sin embargo los hijos se apartan de la enseñanza que le dieron sus padres y no son personas de oración. Y luego se preguntan por qué es que pasan por tantas situaciones difíciles, por qué no les resulta los negocios que van a hacer, o por qué en el trabajo que van a tener no les pagan lo que tal vez ellos quisieran. Y ahí está la respuesta. Es simple y sencillamente por una falta de oración, una falta de dependencia hacia Dios. Punto número 5. Deliberadamente jugó con el pecado. Híjole, jugar con fuego para ver si nos quemamos. A muchos nos gusta jugar con emociones fuertes y Sansón fue uno de ellos. Sansón le gustaba acercarse al peligro. Sabía que era un hombre muy fuerte. Y Sansón ya se había metido en problemas con una mujer. Pero ahora nuevamente lo vuelve a intentar con otra mujer filistea. Y esta vez se adentró más en territorio enemigo. Fue más hacia adentro. Mas Dios otra vez lo amonesta al permitir que el enemigo casi lo atrape. Pero Sansón todavía rehusó arrepentirse. Fue entonces que Dalila entró en su vida y lo condujo a su caída. El valle de Sorek estaba cerca de su casa, pero el corazón de Sansón estaba ya lejos de Dios. Nos asombra ver que este nazareo, durmiendo sobre las rodillas de una mujer perversa. Pero esto es lo que ocurre cuando la gente decide seguir su propio camino y rechazar el consejo de sus seres queridos y de Dios. 3 veces Dalila sedujo a Sansón y 3 veces él le mintió. En todas el enemigo le atacó, de modo que debería haberse dado cuenta de que corría peligro. Y lo podemos ver en el libro de Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 27. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costaría la vida. Por eso, hijos míos, escuchen y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. Su casa es el camino a la tumba.
Su alcoba es la guarida de la muerte. Nos habla acerca de la advertencia que Dios le dio, que no confiara en esa mujer, que no confiara, o sea, ya lo habían atrapado 3 veces los filisteos. ¿Y por qué? Porque Dalila les había hablado. ¿Cuántos hombres no hemos visto que son engatusados, son engañados con halagos? Y porque les dicen que les van a dar lo que no les dan en otro lado, lo que no les dan en casa. Por eso hay mucha infidelidad, por eso hay mucho pecado, mucha perversión. Porque hay caminos que parecen buenos, pero son malos. Y el camino de la infidelidad, el camino de la perversión, siempre nos va a llevar a la derrota, siempre nos va a llevar a la ruina. Tal es el caso de Jesús cuando les dijo a sus discípulos en el capítulo 26 del libro de Mateo, versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que cada mentira que Sansón le dijo a Dalila se iba acercando más a la realidad. Cada mentira que a veces decimos nos va acercando más a una realidad en la cual vamos a decir la verdad. ¿Pero por qué? Por las consecuencias que vamos a sufrir. No porque haya en nosotros un arrepentimiento. Puede haber un arrepentimiento y digamos la verdad y estemos arrepentidos y esa persona nos crea. Pero cuando decimos la verdad por temor a las consecuencias, no hay arrepentimiento. Y lo vamos a seguir haciendo una y otra vez. Yo te pido que te arrepientas. Que te arrepientas de todas las mentiras, todos los engaños que le has dicho a tus hijos, que le has dicho a tu esposa, que le has dicho a tu esposo. ¿Para qué? Para que tu pecado sea limpiado. El resto de la historia muestra el trágico fin del creyente, que no le permite a Dios controlar su vida. A partir del versículo 20, Sansón no hace sino perder. Pierde su cabello, el símbolo de su consagración nazarea. Por esa condición la había abandonado desde mucho. Luego pierde su fuerza, pero lo ignora hasta que cae preso. Qué inútil es que el siervo de Dios trate de servir al Señor cuando está fuera de su voluntad. Lo siguiente que Sansón pierde es la luz, porque los filisteos le sacaron los ojos. Pierde su libertad, porque lo ataron con cadenas a una piedra de molino. Pierde su utilidad para el Señor, porque acaba moliendo trigo en lugar de librar las batallas de Dios. En el versículo 21 es un cuadro que nos resulta del pecado, y el pecado nos deja ciegos, nos ata, nos tritura. Y todo eso empezó cuando Sansón menospreció las bendiciones y a sus padres. Sansón también perdió su testimonio porque fue el hazmerreír de los filisteos y de su dios Dagón, no al Dios de Israel que le dio toda la gloria. Es evidente que Sansón se arrepintió de su pecado porque Dios le dio una oportunidad más de actuar por fe. Su cabello comenzó a crecer y Sansón le pidió a Dios fuerza para ganar una victoria más sobre el enemigo. Dios contestó su oración, pero Sansón, derrotando a otros, perdió también su vida, como Saúl. Sansón fue eliminado.
cometió pecado de muerte y Dios le eliminó de la escena. Primera de Corintios 11:32. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. En primera de Juan 5:16 nos dice: si alguno de ustedes ve que un hermano en Cristo comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a ese hermano. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore porque quienes lo cometen, no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sus seres queridos reclamaron el cuerpo de Sansón y lo sepultaron entre Sora y Estaol, el mismo sitio donde comenzó su ministerio, en el capítulo 13, versículo 25. Sansón ilustra a la gente que tiene poder para conquistar a otros, pero no pueden dominarse a sí mismos. Quemó los campos filisteos, pero no pudo controlar el fuego de su lujuria. Mató a un león, pero no pudo matar las pasiones de la carne. Podía fácilmente hacer pedazos las cadenas de los hombres que le ponían encima, pero las cadenas del pecado poco a poco crecieron con fuerza en su alma, en lugar de guiar a la nación. Prefirió trabajar por su cuenta y como resultado no dejó ninguna victoria permanente detrás de él. Se le recuerda por lo que destruyó, no por lo que edificó. La falta de disciplina y dirección. Sin esto, su fuerza no podría alcanzar gran cosa. No logró dominar los impulsos que surgieron a inicios de su carrera y que 20 años después lo matarían. Mas, sin embargo, le tocó a Samuel y a David años más tarde derrotar finalmente a los filisteos. Samuel, con una oración, consiguió más que Sansón en 20 años de lucha. Una oración nos permite vencer miles de enemigos. Una oración que la podemos hacer en este momento, la puedes hacer en tu casa, de rodillas, parado, con los ojos abiertos, sentado, como tú quieras puedes hacer esta oración y puedes vencer a miles de enemigos. No necesitas tener la fuerza de Sansón para vencer un gigante. David no tuvo que enfrentarse a un gigante cuando él era niño, cuando él era pequeño, y lo derrotó. Simplemente no permitió que se burlara de Dios, no permitió que se burlara del pueblo de Dios. Y Dios le dio la victoria, Dios le dio la fuerza para poder vencer a ese gigante, a ese enemigo. Tú y yo podemos vencer a cientos, a miles de enemigos con solo ponernos a orar. Y viene en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 9 al 14. Y dice en el versículo 14: entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gad, que los filisteos habían tomado junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Ya para terminar, Sansón cayó tan profundo que no se dio cuenta de la situación en la que se encontraba, que cuando se quiso desatar no lo logró, y lo único que pasó por su cabeza es que su fuerza se fue y no se dio cuenta que la presencia de Dios lo había abandonado. Hay veces que el pecado nos tiene tan ciegos
que no nos permite ver cuántos errores cometemos, cuántos errores hacemos y no nos permite ver que la presencia de Dios no está con nosotros. Saúl le pidió a Dios que no lo avergonzara delante de los hombres, porque él quería ser reconocido. Mas sin embargo David le dijo: avergüénzame, Señor, que mi pecado sea descubierto, que mi pecado sea visible, para que yo me pueda acercar a ti. Sansón, aparte de que le sacaron los ojos, también le quitaron los ojos espirituales, porque no pudo ver más allá de lo que Dios le había mostrado. Hay veces en las que nos confiamos tanto en nuestra propia prudencia o en lo que creemos que somos buenos y nos olvidamos quién fue el que nos dio esos dones. Nos olvidamos de quién recibimos toda sabiduría para poder crear o inventar algo, o de quién recibimos la fuerza para mover algo muy pesado o seguir peleando contra nuestros temores. Recordemos que todo lo que hay es por voluntad de Dios. Dice la palabra que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Por tal motivo, tú y yo fuimos creados para Él, para alabarle, para glorificarle, para darle gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. No dejes que el pecado te ate, no dejes que las pasiones de la carne te consuman, no dejes que seas encarcelado, no dejes que seas atado y en vez de cumplir el propósito de Dios, no cumplas nada, no cumplas ningún propósito que Dios te haya puesto en tu vida. Te invito a que oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por la palabra, bendito Padre. Si hay algún pecado en este momento en la vida de mis hermanos, te ruego que tú seas quitándolo o le permitas verlo, Padre mío, para que cambie su manera de pensar y cambie su manera de vivir. Señor mío, te ruego, Padre Santo, que tomes la vida de cada uno de tus hijos y en este momento le empiezas a limpiar con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario para liberarnos, Señor, para borrar todo pecado que hay en nosotros, bendito Padre, porque es la única sangre que nos puede limpiar, que nos puede perdonar. Padre mío, con humildad recibimos tu disciplina para que nos enseñe y nos instruya a caminar conforme a tu voluntad. Dice tu palabra que tú aceptas como hijo, pero al que aceptas como hijo lo azotas, bendito Dios. Padre, te damos gracias por lo que tú nos has dado, por lo que tú nos enseñas y por lo que tú nos muestras. Padre, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.